En 1540, un puñado de hombres abandonó el Perú rumbo al sur, hacia un territorio desconocido, apenas nombrado por rumores y leyendas: Chile. Iban tras el oro, la gloria y el poder. Al frente marchaba Pedro de Valdivia, un hombre de ambición desmedida, soldado endurecido en las guerras de Europa y las campañas de Pizarro. Lo acompañaba su amante, Inés de Suárez, una mujer cuyo nombre quedaría marcado para siempre en la historia. Aunque envuelto en misterio y controversia, Chile, tierra estrecha, al borde del océano más grande del mundo. Montañas que parecen muros, desiertos que no dan tregua, ríos furiosos y vientos que cortan como cuchillas. En el siglo XVI, esta franja de tierra era conocida por los españoles como el fin del mundo, un lugar donde la fortuna parecía esconderse y donde la muerte aguardaba tras cada colina. Y sin embargo, hacia allí partió un hombre obsesionado con la gloria, Pedro de Valdivia. A su lado, una mujer que el destino convertiría en sombra y enigma, Inés de Suárez. Hoy reviviremos su historia, no como un relato frío de fechas, sino como una crónica de ambición, pasión, sangre y misterio. Pedro de Valdivia no era un noble de renombre. Había peleado en las guerras de Italia y sobrevivido en las luchas del Perú, pero siempre en segundo plano, a la sombra de hombres más poderosos como Pizarro y Almagro. Cuando vio que los mejores botines ya estaban repartidos, supo que la única manera de alcanzar un lugar en la historia era conquistar una tierra propia. Chile, ese territorio desolado y maldito, parecía una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. En su viaje no iba solo. Lo acompañaba una mujer que la historia recordaría con fascinación y miedo: Inés de Suárez. Había nacido en Plasencia, España. Casada con un soldado que partió al Nuevo Mundo, decidió seguirlo años después, solo para enterarse en Lima de que había muerto. Viuda, sin fortuna y sin rumbo, conoció a Valdivia. Lo que empezó como compañía se convirtió en un lazo de amor, pasión y conveniencia. Inés no era pasiva, montaba a caballo, curaba heridos, sabía leer los silencios de los hombres. Su presencia en un mundo de soldados rudos y sin mujeres españolas era un faro y a veces un fuego peligroso. En 1540, Valdivia reunió apenas 150 hombres, unos pocos caballos y vacas. Partieron desde Cuzco hacia el sur, atravesando territorios inexplorados, hostiles y secos. El desierto de Atacama se convirtió en su primera pesadilla. El agua escaseaba. Muchos bebían líquidos salobres que les quemaban el estómago. Los caballos caían muertos en la arena ardiente. Algunos hombres, desesperados, huían de noche intentando volver al Perú. Los que quedaban maldecían a Valdivia, pero lo seguían, porque sabían que sin él estaban condenados. Inés, en medio de ese infierno, no fue un adorno. Atendía enfermos, animaba a los hombres y, según las crónicas, incluso compartía visiones místicas en momentos de desesperación, asegurando que la Virgen los protegía. Tras meses de sufrimiento, llegaron a un valle rodeado de montañas nevadas, cruzado por un río caudaloso, el Mapocho. Allí vivían los picunches, quienes miraban con recelo a esos extraños de barba y armadura. Valdivia se encaramó en un cerro al centro del valle, el Huelén, hoy llamado Cerro Santa Lucía, y allí decidió que fundaría su ciudad. No había oro a la vista, ni riquezas fáciles, pero el lugar era fértil, protegido, estratégico. El 12 de febrero de 1541, bajo un sol ardiente, Valdivia reunió a sus hombres y proclamó la fundación de Santiago del Nuevo Extremo. Clavaron una cruz, repartieron solares, levantaron chozas de barro y paja, trazaron calles en torno a una plaza central y juraron fidelidad al rey. Era un comienzo humilde, frágil, pero cargado de ambición. Pero lo que los españoles no sabían
era que miles de guerreros mapuches ya observaban sus movimientos desde las colinas. Los indígenas observaban con creciente inquietud. Lo que para Valdivia era el inicio de un reino, para ellos era el anuncio de una invasión. Durante meses, la tensión creció. Los españoles exigían alimentos, mujeres y trabajo forzado. El cacique Michimalonco, humillado y cansado, comenzó a organizar una alianza secreta de pueblos. La ciudad, apenas levantada, se había convertido en blanco de miles de guerreros. El choque estaba a punto de comenzar. Y en ese choque, Inés de Suárez revelaría un costado oscuro y aterrador, capaz de marcar la historia para siempre. Según algunas crónicas, Inés tuvo un papel clave en advertir sobre conspiraciones y en sostener la disciplina en los momentos más oscuros. Inés no era una simple acompañante, era el alma secreta de la expedición. Su figura, amada por unos, temida por otros, se convertiría pronto en protagonista de uno de los episodios más sangrientos y enigmáticos de la conquista: la defensa de Santiago. La madrugada del 11 de septiembre, Santiago fue rodeada. Valdivia no estaba. Había salido a explorar al sur. La ciudad quedó al mando de un puñado de soldados e Inés de Suárez. El ataque fue brutal. Los guerreros incendiaron techos de paja y pronto la ciudad ardía en llamas. Los españoles, superados en número, luchaban casa por casa, rodeados de humo, gritos y lanzas. Inés se convirtió en el alma de la resistencia. Organizó a los defensores, curó heridos, trajo agua y, según las crónicas, tomó una decisión espantosa. Ordenó decapitar a los prisioneros indígenas que estaban bajo custodia. Las cabezas fueron arrojadas por encima de las empalizadas. El efecto psicológico fue devastador. Los atacantes retrocedieron, horrorizados por el destino de sus caciques. El ataque no destruyó la ciudad, pero la dejó en ruinas. Santiago sobrevivió sobre cenizas. Al volver, Valdivia comprendió que no bastaba con fundar una ciudad. Debía consolidar su poder. Impuso un régimen férreo, repartió encomiendas y castigó con mano dura a cualquier rebelde. Se proclamó gobernador, aunque su autoridad aún no tenía pleno respaldo real. En paralelo, inició campañas hacia el sur, donde las tierras eran más fértiles y donde se alzaba la verdadera resistencia mapuche. Entre los indígenas sometidos, un muchacho llamó la atención de los españoles. Lautaro, hijo de un cacique destinado a servir como mozo de caballos de Valdivia. Durante años observó, aprendió y sobre todo conoció el secreto de los caballos. Ese animal desconocido para los mapuches se había convertido en el arma más temida de los conquistadores. Pero Lautaro entendió cómo domarlos, cómo moverlos, cómo vencerlos. En silencio, preparaba su propia rebelión. En 1553, Lautaro escapó y se unió a los mapuches. Allí reveló todo lo que sabía sobre los españoles, sus debilidades, sus tácticas, sus rutinas. Los mapuches lo aceptaron como líder militar. Pronto, Valdivia enfrentaría no a guerreros dispersos, sino a un ejército organizado. Ese mismo año, Valdivia marchó hacia el sur con unos pocos hombres, convencido de que podía someter fácilmente a los rebeldes. Pero en Tucapel cayó en una emboscada dirigida por Lautaro. Los españoles fueron rodeados y masacrados. Valdivia, el hombre que había fundado Santiago, quedó prisionero. Las crónicas varían en el desenlace. Unos dicen que lo ejecutaron rápidamente, otros que fue humillado, torturado y finalmente asesinado. Incluso circuló la versión de que sus restos fueron devorados en un banquete ritual. Lo cierto es que Valdivia murió allí, en manos del muchacho que un día había cuidado de sus caballos. La ambición de Valdivia había terminado en tragedia. Inés de Suárez, apartada del poder, quedaría en la sombra. Pero la guerra apenas comenzaba.
El espíritu de Lautaro y la resistencia mapuche encenderían un conflicto que ardería durante más de 3 siglos, y esa será la historia de nuestro próximo capítulo. Si te gustó este primer capítulo, suscríbete, danos un like y comenta qué parte te sorprendió y comparte para que no perdamos la memoria.